Bienvenidos a la primera entrada de mi blog. Me llamo María Reveles y hoy les voy a platicar sobre mi vida como bilingüe. Nací en la gran ciudad de México en 1998, pero justo después de nacer, mi familia y yo nos mudamos a una ciudad llamada Acapulco. Viviendo en México, crecí monolingüe los primeros años de mi vida. Hablaba puro español con mis papás, mi familia y mis amigas. Desde muy chiquita, mis papás me mandaron a un kinder cerca de mi casa en Acapulco. Estaba muy chica para aprender mucho, pero mis maestras me enseñaban cosas como el alfabeto y los números en español. Me encantaba mi escuela, pero cuando tenía como 4 años nos mudamos a otra ciudad en México llamada León. Cuando llegamos a León, empecé a ir a una escuela llamada Nuevo Continente. Mi primer año de preescolar fue completamente en español. Empecé a leer mucho y escribir, pero mi segundo año de preescolar todo cambió. Nuevo Continente era una escuela bilingüe y antes de entrar a primero de primaria tenía que tomar un año llamado First. Ese año, antes de primero de primaria, fue casi todo en inglés. No era muy difícil, pero para alguien que había crecido completamente monolingüe, me costó mucho trabajo aprender más que el alfabeto, los números y otras palabras básicas. Justo antes de que cumpliera 8 años, nos mudamos a los Estados Unidos. Aunque había ido de vacaciones desde chiquita, nunca esperaba mudarme fuera de México. Cuando llegamos a San Antonio, Texas, mis papás pensaron en meter a mí y a mi hermano a una escuela bilingüe, pero al fin acabaron metiéndonos a una escuela de puro inglés para aprender el idioma más rápido. Empecé segundo grado en Hibner Elementary y me pusieron en una clase de ESL, English as a Second Language. Mi maestra no sabía hablar español muy bien, pero me ayudó mucho mi primer año. Aparte de la escuela, mis papás contrataron un tutor para practicar más el inglés en la casa. Después de mi primer año, mis papás me sacaron del programa de ESL. Empecé a hablar el inglés muchísimo e hice muchas amigas americanas en mi salón. En vez de practicar más inglés en la casa, ahora mis papás querían que mi hermano y yo habláramos puro español en la casa para no perderlo. Después de unos años nos mudamos a Houston, Texas. Acabé la primaria en otra escuela de puro inglés y luego entré a una secundaria llamada Grady Middle School. Las clases de secundaria eran muy diferentes a las de primaria, pero lo que más me sorprendió fue que teníamos que tomar una clase de español. No había una clase especial para gente que ya hablaba español, así que me metí en una clase para principiantes. Ya sabía cómo decir todo y qué significaba, pero me sirvió la clase para practicar mi idioma y ayudar a mis amigas que no entendían. Después de que me gradué de secundaria, mi familia y yo nos mudamos a las afueras de Houston, a una ciudad llamada Katy, Texas. Cuando llegamos a Katy, me metí a una preparatoria llamada Seven Lakes High School. La escuela ofrecía muchísimas clases, pero me dijeron que tomara una clase en específico. Era español AP para hispanohablantes. Antes de entrar a la clase, yo pensé que iba a ser igual de fácil que mi clase de español de secundaria, pero no fue así. Mi profesor era de España y me costó mucho trabajo acostumbrarme a su forma de hablar. De todos modos, acabé la clase muy bien y saqué buena calificación en mi examen AP. En Seven Lakes High School encontré a muchísima gente que hablaba español. Muchas de esas personas eran venezolanas y al principio también batallé un poco para entender todo lo que me decían. Entre el español de mi profe y el español de mis amigas venezolanas, aprendí muchísimas formas de decir las cosas. En cada país hispanohablante dicen algunas cosas diferentes y fue increíble aprender cómo decir todo. Después de mi graduación de prepa, empecé mis clases en la Universidad de Houston. Escogí la carrera de educación bilingüe porque me encantan los niños
Siempre me ha gustado la escuela y como estudiante bilingüe siento que puedo ser de gran ayuda a niños que están tratando de aprender un lenguaje. Como estuve muy poco tiempo en una escuela bilingüe, no sé mucho de cómo funcionan las clases bilingües. No sé si a la mitad del día se cambia de idioma o si una semana nada más se habla español y la siguiente semana nada más se habla inglés. Espero que en esta clase aprenda mucho más sobre la historia de educación bilingüe, especialmente en los Estados Unidos. También me gustaría saber un poco más sobre el desarrollo de aprendizaje de los niños y saber cuándo es mejor introducir un segundo lenguaje para que puedan hablar los dos idiomas con fluidez. Finalmente, me gustaría aprender cómo motivar a los estudiantes para que no pierdan sus dos idiomas y los mantengan para su futuro. Gracias por ver mi primer video.